En esos días salió la serie de Los Anillos de Poder, justamente, que es como un intento de ilustrar el pedazo unos pedazos, digamos, del Silmarillion, que es la obra génesis de Tolkien, del Señor de los Anillos, que es quizá la obra que empieza como a configurar todo el universo, digamos, la Tierra Media y todo el universo de Tolkien con su lenguaje, digamos, con cada uno de los seres que él fue creando. Y hay que decir, entre otras cosas, en primer lugar, que esa serie a mí me ha parecido, la verdad, muy mala, bastante superficial, igual interesante, igual me la veo. Yo tuve un problema con esa serie y me pasó con la primera temporada y me vuelve a pasar con la segunda. Y es que yo arranqué con muchísima emoción y yo dije, esto va a ser lo mejor del mundo y vine súper emocionado de todo lo que iba a suceder y de los personajes y bueno, de todo. O sea, además por cuanto anunciaban de presupuesto, muchas cosas. Y esperé mucho y me decepcioné. Me pasó en la primera definitivamente con esa Galadriel medio rebelde, medio masculinizada, extraña, niña rebelde adolescente, pues que cero coincide con la Galadriel como del canon. Y me pasa en este también cuando de alguna forma uno ve que grandes hombres o grandes figuras de toda la historia, digamos, de todo el canon de Tolkien, que eran hombres de grandes gestos, de grandes proezas, de grande poder, de majestuosidades, los ve uno aquí tan frágiles, tan endebles y además conversaciones tan superficiales. Quizá lo que más me ha dolido han sido las conversaciones tan superficiales en una obra que está tan llena de contenido, de símbolos, de signos y de misticismo, digamos, encubierto. O sea, es impresionante. El Señor de los Anillos ha tenido toda una cosmovisión cristiana atrás, para quienes de pronto no la conozcan. Hay que decir que Tolkien en una de sus cartas a su hijo Christopher dice que El Señor de los Anillos es una obra católica. Es una obra católica al principio implícitamente, luego explícitamente. Hay que decir que él detestaba el concepto de las analogías, el concepto digamos, o de que la correspondencia histórica no pretendía el hacer eso. Él no quería decir que era una obra reflejo de la guerra mundial, de la primera, en la que él tuvo mucho que ver, tuvo vida ahí, sino más bien que era una obra cargada de símbolos y hay que entender en él su ensayo sobre los cuentos de hadas para entender lo que significan los mitos, para entender lo que significan los símbolos para él y a partir de ahí comprender cómo él introdujo dentro de toda su obra la simbología, digamos, católica. Es impresionante. Yo me atrevería a decir que lo que fue para la Edad Media la Divina Comedia es para nuestra edad el Señor de los Anillos. O por lo menos esa es mi forma de verlo. Es impresionante cómo las figuras cristológicas están plenamente presentes. La de Cristo profeta en Gandalf, la de Cristo rey en Aragorn, la de Cristo sacerdote en Frodo, como uno ve luego ciertas figuras muy coincidentes entre la cosmología, digamos, católica y la que él presenta, como uno ve además la línea entre el bien y el mal tan trazada, como uno ve el tema del mal, de los vicios, de la mortalidad. Alguna vez le preguntaron a Tolkien si de algo, dice él, se trata esta obra, sobre la mortalidad y es interesantísimo. Cada uno de estos tres personajes, de hecho, muere y resucita. O sea, cada uno, Aragorn, Frodo y Gandalf, tiene su propia especie de muerte. Recuerdas a Gandalf peleando con el Balrog, que es súper interesante ese momento, muere y vuelve. Aragorn tiene un episodio también en una batalla con unos orcos donde muere. A Frodo le pasa de alguna forma algo similar en el momento con la araña. O sea, todos tienen cosas así. Está lleno y cargado de figuras simbológicas cristianas. Lo interesante es el concepto del anillo. El concepto del anillo no es solamente poder. Cuando uno dice los anillos de poder, entendería uno, se trata del poder, se trata de algo mucho más y es interesante. Se trata además del pecado. Sauron es una especie de estafador, es alguien que engaña y es un maestro en estafar, y es un maestro en utilizar las buenas y nobles intenciones, maximizando la ambición de poder que tienen, o de dominio, más que de poder, de dominio, de las personas y a través de ahí irse introduciendo. Yo creo que si algo le logro rescatar, que igual vale la pena vérsela, véansela, creo que en muchos sentidos es bonita, apela a ciertas nostalgias de las obras anteriores, en otras creo que le hace mucho daño al canon y parece hasta irresponsable, pero igual véansela. Lo que me parece interesante es que de todos modos ese ambiente sobre el concepto del anillo siempre está ahí, en los anillos de poder, pues mucho más, y uno se da cuenta que el anillo es símbolo del pecado, eso es claro en Sméagol, cuando se lo encuentra, termina convirtiéndose en Gollum, eso lo dijimos alguna vez acá. Gollum es como, significa bestia en hebreo, es interesante. Uno con el pecado de alguna forma se termina reduciendo como a una forma de bestia, eso lo decía Boesio, cuando somos incapaces de participar en la naturaleza divina.
quedamos entonces reducidos a como a animales, como a bestias, o sea, incumplimos nuestra naturaleza. Y al final del día el anillo viene con una promesa que incumple, y por eso es una estafa, y por eso Sauron es un estafador. Lo que te dice el anillo es, como dice, one ring to rule them all, especialmente el anillo, que era de Sauron después de haber hecho todos los anillos para todos, para los elfos, para los enanos, para los hombres. Dice un anillo para unirlos a todos, un anillo para unirlos, un anillo para acercarlos a todos y en la oscuridad amarrarlos. En el fondo lo que Sauron les vende es la obsesión por dominio, que todos tienen, que todos en el corazón humano tenemos, pero a partir de la obsesión de dominio la conjuga con sus buenas intenciones y en eso los amarra. Pero el problema del anillo, y eso es una gran enseñanza para nosotros, es que con esa promesa de dominarlo todo te termina dominando a ti. Aquello que te prometía que iba a ser el instrumento para dominarlos a todos termina siendo el instrumento que te domina. Eso le pasó a Sméagol, que se destruyó su naturaleza. Eso le pasa a cada uno. Y eso de pronto sí se refleja, y se refleja bien en esta serie de Anillos de Poder. Es el pedacito que por lo que de pronto vale la pena verlo. Ya después, ya cuando no esperas nada de una serie, puedes sacar cosas buenas. Uno lo ve en cada uno de ellos, como los elfos, su árbol se empieza a deshojar, están como ya ante la posibilidad de acabarse. Los enanos están ante la posibilidad también de que se acabe su imperio, Minas Tirith se acabe porque no hay contacto con el sol. Y a los humanos les pasa lo mismo, y entonces a cada uno empieza a sucederle que empiezan en su época de crisis, en su época en la que pareciera que ya no les queda más nada, y ahí llega la estafa. La estafa te llega cuando te sientes incapaz y te dice: lo vas a lograr, yo te voy a dar el dominio. Y ahí llega la estafa y llega la promesa. Yo creo que eso nos puede pasar, es una gran enseñanza para nosotros. Y eso tiene mucho que ver con el poder, porque es la ambición de dominar. Esa serie nos enseña lo que San Agustín llamaba la libido dominandi, y eso es el anillo. La ambición del dominio, la ambición de ser señores. Yo quiero ser señor de todo. El señor de los anillos se llama precisamente. Esa es la gran enseñanza de toda la serie, de todos los libros, pues más bien. Que en ese sentido recomiendo, y recomiendo muchísimo leer los libros. Si me preguntan, yo creo que es uno de los mejores libros que me he leído en mi vida, El Señor de los Anillos. Verdaderamente te alegra el alma, verdaderamente te llena de enseñanzas. Y al final el ser humano lo que sí tiene es eso, tiene una especie de deseo por dominar, que entonces se puede pervertir, que entonces lo puede destruir. Uno puede tener grandes deseos, y entonces se nota, por ejemplo, que Celebrimbor, que está creando los anillos, tenía buenas intenciones. Quería con los anillos ayudarle a la gente a desarrollarse y a superar su crisis. Sauron, que se le aparece, lo estafa y lo engaña, y le hace creer que lo que está haciendo con eso, al darle muchísimo poder, es salvarle la vida. Se aprovechó de su buena intención y le dio eso. Y es lo que le pasa a los grandes gobernantes, que inician creyendo que estaban, qué sé yo, destinados a cosas grandes, que inician siendo nobles y humildes, que inician, digamos, como sin matar un mosquito, pero luego empieza uno a decir: el poder te ha corrompido, el poder te ha destruido. Se te olvidó de dónde vienes. Ese tipo de frases existen en la vida de un poderoso, digamos, en la vida de un político.